Bienvenidos otra vez a este curso de Techinter. Bueno, ahorita que estamos con los proyectos y para este nuevo proyecto que vamos a realizar vamos a hacer nuestro propio blog de notas tal como lo vemos aquí. Yo ya tengo el mío que se los quiero mostrar. Este es el blog de notas normal y este es el que yo hice. Bien, este es el que vamos a realizar hoy, que va a tener igual el menú de la parte de arriba. Y lo que va a tener diferente es que, para no alargar el video, la parte de edición, formato, ver y ayuda la vamos a dejar vacías. Si vemos, aquí hay muchas más opciones en el blog de notas normal, pero las vamos a dejar vacías por no alargarnos mucho. Lo que vamos a hacer es un blog de notas funcional con la parte básica, que se pueda escribir en él, que si yo pongo aquí escribir un texto corto, así también lo puedo hacer aquí mismo puedo escribir un texto corto, exactamente lo mismo, lo que yo hice aquí lo puedo estar escribiendo aquí, ¿sí? Y de paso, ¿qué es lo otro más importante del blog de notas? Que se pueda guardar el archivo. Entonces, en vez de tener esta parte tan larga de archivo, ¿sí? En el menú de archivo vamos únicamente a poner la opción de abrir y la opción de guardar. Bien, aquí le puse también todas, pero únicamente funcional basta está abrir y guardar. Y le vamos a agregar la función salir también. Y bueno, eso es todo lo que vamos a hacer en el video. Como siempre, le vamos a pasar a la parte de pistas para que puedan empezar a realizarlos solos. Y nos vemos en el siguiente apartado. Muy bien, para las pistas lo primero que necesitamos es lo que vimos en los menús y sus configuraciones, todo lo que vimos en ese curso, en ese video de menús. Y también vamos a tener que analizar si necesitamos un entry, un text para el espacio de texto que presenta el blog de notas en donde nosotros podemos escribir. También en este video voy a utilizar algo de programación orientada a objetos, pero es muy básico, incluso lo voy a explicar un poco, aunque prefiero que vayan a ver como tal un video también básico, nada más el inicio de programación orientada a objetos, para que vengan con una idea más clara. También vamos a utilizar WithOpen, que creo que ya lo vimos antes, pero si no está muy claro, también prefiero que lo vean y luego vuelvan aquí, que WithOpen lo vamos a utilizar para abrir y guardar los archivos. Eh, pues luego viene el separador. Ya, si ustedes ven en la parte de los menús del blog de notas, él lo que tiene es un separador en varias partes. Tiene, digamos, el menú de archivo, sus opciones y un separador en unas partes que separan las opciones o los comandos que hay dentro de ese menú. Aparte de eso, vamos como a utilizar la función salir y para eso necesitamos que la ventana se desaparezca, se cierre, que para eso utilizamos ventana.destroy. En separador, ese espacio que hay aquí sin marcar es porque va el nombre del menú que tiene los comandos de donde vamos a añadir el separador. Y cerrar se utiliza el nombre de ventana, aunque como vamos a utilizar programación orientada a objetos va a ser self.ventana, pero lo vamos a ver más adelante. Y punto destroy para que ya se cierre. Por último, vamos a necesitar que ocupe todo el espacio disponible la parte del texto, el espacio del texto en el bloc de notas donde nosotros escribimos. Y para eso ponemos el nombre de la variable del texto. Si ahí tengo el nombre del texto, ese es el nombre de la variable que tiene el texto, ya sea un entry o un text. Y le vamos a dar punto pack. Y dentro del punto pack vamos a especificar dos cosas: el fill, que va a ser en both, y el expand, que va a ser true. Expand lo que le permite es al ente o al text expandirse todo lo necesario para ocupar todo el texto, y fill en both para que ocupe ambos en X y Y. Igual más adelante voy a explicar un poco más a profundidad del fill para que puedan ver las opciones. Eso es todo lo que necesitan. Bien, vamos a comenzar creando un archivo que lo voy a llamar blog.py para trabajar en él. Como siempre, lo primero que hacemos es importar, así que de tkinter importo todo y vamos a empezar con eso. Como he dicho, esta vez voy a trabajar con programación orientada a objetos, que no es muy difícil. Es más, voy a explicar lo básico que vamos a utilizar porque no nos vamos a meter en temas de encapsulación, heredación, no, no, nada de eso. Herencia, perdón. Entonces empezamos creando la clase block, llamémosla también, no, pongámosle, sí, block pero con mayúscula para que no hayan problemas.
Listo, y antes de empezar aquí la voy a llamar al final para que se pueda ejecutar todo lo que pongamos dentro de la clase. Listo, ya la reconoció y voy a empezar creando un init que cuando apenas se inicie ejecute lo siguiente. Y aquí es donde voy a empezar. Voy a crear eh, la ventana, self.ventana, como es programación orientada a objetos, o sea, estoy manejando clases, todo lo que vaya a estar dentro de la clase, bueno, no todo, va a tener self. La gran mayoría, el self lo voy a utilizar es para que esta variable me sirva cuando lo vaya a utilizar con otras funciones dentro de la clase que son los llamados métodos. Entonces, ventana como la voy a utilizar todo el tiempo, lo voy a poner como self para que sin importar en qué función, en qué método yo esté, la puedo utilizar. Entonces, ventana va a ser tk. Listo, y va a empezar self.ventana, vamos a hacer que comiencen con una geometría de 400 por 400, digamos. Listo, y ¿qué más? Eso está ahí, sería, ok, necesitamos poner aquí mismo self.ventana.mainLoop, ¿listo? Ok, lo ponemos así para que esto se ejecute. Vamos a ver que esté funcionando totalmente. Así que ejecuto py block.py. Bien, vamos a esperar. Y listo, ya tengo mi ventana, ok, entonces eso está funcionando. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear la parte de arriba del bloc de notas. La parte de arriba lo que tiene es, vamos a abrir el bloc de notas para poder verlo, es un menú, este de aquí, el que tiene archivo, edición, formato, ver y ayuda. Recordemos que como dijimos antes, para no alargar mucho el video, vamos únicamente a hacer la parte de archivo. Edición, formato, ver y ayuda los vamos a dejar como opción, pero van a estar vacíos. Así que recordamos, lo primero que hacemos es, bueno, vamos a dividir esto, vamos a marcar que aquí voy a trabajar con el menú. Listo. Y voy a empezar. Entonces lo primero que hago es crear una plantilla, el espacio donde voy a poner todas las opciones del menú. Y la plantilla, como la voy a manejar solamente dentro del init, del inicio, lo puedo poner así, sin el self. Entonces la plantilla va a ser un menú en donde en self.ventana. Como ventana le puse un self, siempre me toca, cuando la declaré, siempre me toca ponerle entonces el self antes de la ventana para que sepa que es. Si yo le quito aquí esto, me va a marcar un error porque no sabe que es una ventana. Bien, entonces lo puse donde no era. Ok. Continuamos. Ahora ya creamos la plantilla. Nos toca configurarla. Entonces self.ventana.config, perdón. Y le vamos a configurar un menú que va a ser el de plantilla. Bien, esto es normal como lo vimos en el video de menús del curso de Tkinter. Únicamente, como dije, cuando me voy a referir a la ventana me toca ponerle un self antes, pero el resto, todo lo que vimos, se maneja igual. Lo único que hacemos es poner un self antes y así lo declaramos. Bien, entonces así fue como lo vimos en el curso, así que seguimos. Y como ya está configurado, ahora sí podemos empezar a crear estas opciones que hay dentro del menú. ¿Sí? Vamos a empezar con archivo. Entonces voy a crear aquí que lo necesitamos. Vamos a ponerle lo que son comandos. Así que pongamos, vamos a llamarlo también archivo. Archivo va a ser igual a un menú. ¿Y en dónde? Y esta vez es la plantilla. Bien, como lo vimos también en el curso. Y para que podamos ver esta opción del menú de archivo, vamos a ponerle plantilla.add cascade y va a aparecer con el nombre archivo, tal como aparece aquí en el bloc de notas, archivo, y va a hacer referencia al menú archivo, a la variable archivo que es esta que tiene este menú. Bien, vamos a agregarle de una vez las dos funciones, entonces a archivo le vamos a añadir los dos comandos, que el primero dijimos que sería guardar, no, el primero es abrir y luego sería guardar. Entonces el primero va a ser abrir, entonces label, abrir, va a aparecer como abrir y va a ser referencia al comando, todavía no lo vamos a crear, así que dejémoslo vacío. Y también le vamos a poner el otro archivo.addCommand,
que va a aparecer como guardar y va a hacer referencia al comando. Como todavía no lo vamos a crear, también lo dejo vacío. Ahora aquí vamos a crear algo. Tenemos abrir, guardar y aquí hay dos separadores, ¿sí? Para separar las opciones, ¿sí? Antes del salir hay un separador que tiene el configurar página e imprimir y antes de eso hay un separador con estas opciones. ¿Cómo añadimos este separador? Tal como su nombre lo dice. Entonces vengo a archivo, que es el menú donde voy a añadir ese separador y le pongo add separator o separator en realidad. Pero entonces eso es todo y le pongo esto, los paréntesis, y con esto ya me aparecería el separador. Bien, para que se pueda notar, o bueno, intentemos a ver, aquí a ver si se nota, yo creo que sí. Listo, entonces ejecuto el blog, ya me debería aparecer la opción archivo, que si le doy me debe tener la opción abrir, guardar y debe haber un separador. Abrir, guardar y esta línea de acá abajo, no sé si la notan, es el separador. Que para que se note más, entonces creemos la siguiente opción, el siguiente comando, archivo.add add command y pongamos de una vez la opción salir sin comando todavía porque no lo vamos a crear. Ok, ahora sí, si yo ejecuto esto ya van a ver más claro el separador por lo que tiene una opción de abajo. Aquí está el separador. Bien, ahora sí se ve abrir, guardar el separador y salir. Bien, esa es la forma de crear un separador. Eh, Listo, ahora ¿qué podemos hacer? Podemos ir a ubicar estos comandos. Ah, no, todavía no porque no tenemos dónde escribir. Aquí ya tenemos la opción archivo y tenemos dónde escribir. Entonces vamos a terminar de crear estas opciones que tenemos en el menú. La siguiente opción que nos falta es edición, formato, ver y ayuda en ese orden. Entonces pongámoslo aquí para que no se nos olvide. Edición, formato, ver y ayuda. Listo, eso es lo que tenemos que crear. Entonces ya lo tengo aquí, vamos a crearlos. Todos van a hacer esto, menús, ¿sí? Pero los vamos a dejar vacíos. Entonces los podemos crear aquí arribita. El siguiente se llama edición, será igual a menú. En plantilla otra vez. El siguiente va a ser formato, que va a ser otro menú en la plantilla. Siguiente es ver, que va a ser también un menú en la plantilla. Y por último es la ayuda, que es otro menú en la plantilla. Listo. Ok, ya podemos borrar esto, ya los tenemos declarados. Y vamos a pasar entonces a ajustarlos. Entonces aquí abajo del añadir cascada, vamos a añadir las otras cascadas. Vamos a copiar esto, no mentiras. Lo voy a hacer paso a paso para que puedan verlo. Add cascade, como siempre, listo, tal cual es el mismo proceso de arriba. El label va a aparecer con qué nombre, vamos a poner edición. Edición va a aparecer con el nombre edición, así. Y va a hacer referencia al menú edición, al menú que está guardado en la variable edición. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente, entonces plantilla.add cascade, el nombre con el que va a aparecer que va a ser formato y va a hacer referencia al menú formato. Listo. Ahora sí, y nos quedan dos, que el siguiente es plantilla.add cascade. Este va a aparecer como con el nombre de ver. Todos siempre empiezan con mayúsculas, si vieron. Edición empieza con mayúscula, archivo empieza con mayúscula, formato, ver y ayuda también. Y hace referencia al menú, de ver. Y por último nos falta el de ayuda, entonces plantilla.addCascade va a aparecer con el nombre de ayuda y hacer referencia al menú ayuda. Bien, ya lo tenemos así, así que sí, cerramos esto para poder ejecutar. Si esto lo cerramos y lo ejecutamos, ok, ya nos aparecen todas las opciones y todas estas están vacías. Así las vamos a dejar porque solo vamos a utilizar estas como ya he dicho. Bien, cerrémoslo, ya no lo necesito más abierto.
Y listo, ya lo tengo, pero para poder utilizar lo que hace el comando, aquí abrir, guardar y salir, bueno, el salir sí lo podríamos hacer, pero abrir y guardar tienen que ver con la parte donde yo pongo el texto. Así que necesitamos primero crear ese espacio donde yo pongo el texto para poder darle un comando funcional a esas opciones. Así que voy a separar esto y ahora voy a poner que voy a trabajar con el texto. Bien. Es más, podríamos crear otra separación aquí adentro interna que sería la parte donde se declaran los menús y la parte donde se añaden las cascadas y luego la parte de comandos. Bueno, eso sí se quiere. Listo. Entonces, en esta parte del texto vamos a poner, vamos a declarar el texto self punto, digamos que le pongamos el espacio texto. Y aquí viene lo que vimos en el anterior video. La declaro como un entry o como un text. ¿Qué es lo que necesito? Según vimos en el anterior video, el entry era para entradas simples. El texto nos permite crear entradas de texto en la que puedo poner cuanto texto quiera, puedo poner saltos de renglones, ¿sí? El entry es para entrada de un texto simple, casi que de una sola oración lineal de un mismo renglón. Así que, como vimos, yo puedo aquí saltarme renglones, escribir suscríbete, puedo seguir saltando renglones, puedo escribir por aquí a mi canal y funciona. Bien, entonces lo que necesitamos en este caso no es un entry sino un text, así que vamos a trabajar con esto, con el text. El text, abrimos paréntesis, siempre le decimos que empieza en la ventana, entonces ponemos aquí self.ventana, listo, y eso es todo por ahora. Vamos entonces a ubicarlo para que nos pueda aparecer dentro de nuestra, nuestra interfaz gráfica, dentro de nuestro blog. Así que pongamos self punto espacio de ventana, espacio texto, perdón, y que a poner, ¿qué le vamos a poner? Punto place, punto pack o punto grid. Como necesitamos que aparezca, apenas se declara el menú, necesitamos que aparezca después, sí, justo debajo, le vamos a poner punto pack. Listo, y vamos a ejecutar para ver cómo se ve esto. Muy bien, está iniciando. Listo, ya lo tengo aquí y lo tengo como punto pack y ocupa este espacio. Sí, sí podemos ver. Resulta que si yo el blog de notas lo amplío, el espacio del texto se amplía, ¿verdad? Mientras tanto, aunque se acomoda aquí el espacio del texto al un poco el tamaño de ventana, aunque en realidad fue por este espacio. Si yo alargo este bloque que hicimos, si yo lo empiezo a alargar, el espacio de texto se empieza a quedar corto, no ocupa todo el espacio disponible. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí les voy a enseñar lo siguiente, que ya se los mencioné en la parte de pistas. Vamos a poner lo que es el fill, ¿listo? Y el fill, esperen, hago aquí, dice que es un parámetro que puede tomar los siguientes valores. Ninguno, X, Y o ambos. Fill lo que va a hacer es que ocupe todo el espacio disponible, en donde none es el predeterminado, es decir, cuando yo no escribo aquí fill, sino solo le hago punto pack, el fill se declara automáticamente en none. Bien, que es como lo estaríamos viendo normalmente ahorita que ejecute el archivo, ¿sí? Que es aquí. Lo ejecuto otra vez, ok. Es más, pongámosle fill none para que puedan ver. Fill none da exactamente lo mismo a que lo hubiera puesto sin fill, únicamente el punto pack. Si yo sigo ampliando, bien, si yo amplío aquí, exactamente me queda lo mismo que tenemos ahorita. Así que le vamos a poner que ocupe todo el espacio en X. ¿Listo? Me toca ponerlo en mayúscula como si fuera para que sea una constante, que es una constante ya determinada por T-quinta. Bien, vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Y vamos a seguir ampliando esto. Vamos a seguir ampliando mi blog y no pasa nada. Bien, no está pasando nada, o sea que no es lo que necesitamos. Ah, ok, mentiras. No pasa nada porque para que este fill se pueda acomodar necesitamos especificarle otro parámetro, que es el de expand.
¿Listo? Y le vamos a decir que sí, que true, lo vamos a dejar en true, que esta expansión que le estamos diciendo que ocupe todo en X, si lo haga, bien, que sea expandible. Así que vamos a ejecutar y ahora sí se va a acomodar a todo el espacio que haya en X según la ventana. Que si la tenemos chiquita, aquí va a ocupar todo el espacio. Que si yo la agrando más, sigue ocupando todo el espacio. Que si yo la agrando más, sigue ocupando todo el espacio. Que si yo lo maximizo, ocupa todo el espacio que hay en X. Pero ¿qué pasa con el Y? Ahora, si yo vengo aquí a ponerle en Y, que si yo aquí vengo a ponerle en Y y le doy expand true, ahora ¿qué pasa? Si lo expando para abajo, es correcto, me ocupa todo el espacio. Ocupa todo el espacio en vertical, pero si ya lo empiezo a poner en horizontal, ya no me ocupa todo el espacio. ¿Qué es lo que hago? Como vimos, aquí fill tiene none, x, y o both. Both es ambos, así que eso es lo que ponemos aquí. Aquí le decimos que both, siempre en mayúsculas. O también lo podemos así, ponerlo entre comillas, both, darle exactamente lo mismo. Dejémoslo así. Both, y entonces esto va a hacer que me ocupe todo el espacio disponible tanto en X como en Y según el espacio de ventana. Bien, así que aquí me está ocupando todo. Si yo lo alargo en Y, me sigue, uy, perdón, me salí, me sigue ocupando todo. Y si lo amplío en X, me sigue ocupando todo. Si yo lo pongo en máximo, todo este espacio está blanco porque lo ocupa el texto, ¿sí? El espacio del texto. Así que eso es lo que necesitamos. Bien, listo. Ya tenemos el espacio donde escribir. Es más, hagamos la prueba de si se puede escribir. Pongámosle aquí, suscríbete a este curso de Python. Bien, y le puedo poner espacio y se me va a devolver. Bien, listo. Perfecto, entonces vimos que ya podemos escribir, que ocupa todo el espacio que necesitemos en pantalla. Y así que ya tenemos la parte básica del el blog de notas. ¿Qué es lo que nos falta? Ahora sí, darle los comandos a abrir, guardar y salir. El más fácil de todos va a ser el de salir. Así que pongamos aquí, vamos a definir la función salir. Vamos a llamarla así. Salir y le vamos a poner self. Bien, si yo quiero utilizar algo de aquí arriba, ¿sí? Algo del init que puse o alguna variable que tiene self antes de ella, al momento de declarar esta función que se llama método, en realidad le debo poner entre paréntesis self, como si fuera un parámetro. Bien, y ahora sí puedo empezar a escribir. Para salir entonces lo que hace, es más, miremos qué pasa en el bloc de notas si yo le doy salir. Entonces abramoslo otra vez, no sé por qué lo cerré, bloc de notas, y si yo le doy a la opción salir, aquí en archivo salir, él se me cierra. ¿Listo? Entonces debe hacer eso, cerrar la ventana. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Modificar la ventana, por eso le ponemos self.ventana, bien, y le vamos a poner punto destroy. Este punto destroy lo que hace es, como dije en la parte de pistas, lo que hace es cerrar la ventana automáticamente. La destruye y entonces el programa se termina. Bien, y ya ahora nos falta es decirle que cuando se haga clic en este comando, en el de salir, se ejecute esta función, este método. Así que reemplazamos este espacio vacío por el nombre que sería salir. Ah, perdón. También como tiene un self, nos toca ponerle self antes del nombre de el método. Bien, entonces ponemos self.salir, ahora sí reconoce. Bien, y ahora sí estaría funcionando totalmente. Así que si yo ejecuto esto, me va a aparecer en la opción salir que si yo le doy clic se va a cerrar todo. Vamos a hacer la prueba, salir y correcto. Se salió y aquí aparece o está esperando una nueva entrada por lo que se terminó el programa. Bien, vamos con el siguiente. Vamos con el comando de abrir. Vamos a abrir. Listo, entonces vamos a ponerle esto que se llama abrir. Bien, y le vamos a poner como self porque vamos a necesitar editar el espacio del texto. Porque cuando yo en el blog de notas abro un archivo de texto, él me permite editar ese texto que hay en ese archivo. Así que, es más, veámoslo. Vamos a venir aquí al blog, otra vez, blog de notas. Si yo aquí escribo hola mundo,
Listo, y digamos que lo voy a guardar. Entonces guardémoslo como. Y lo voy a guardar rápidamente aquí en los documentos. Listo, le voy a poner prueba. Listo. Y me queda como un punto txt. Lo guardo. Listo. Si yo cierro, listo, y vuelvo a abrir un bloc de notas, digamos que lo empecé en limpio y quiero abrir y editar. Entonces voy a abrir, busco mi archivo, que aquí está prueba.txt, lo abro y me da en el espacio del texto el mismo texto que yo había escrito antes o que está contenido en ese archivo .txt. Bien, eso es lo que necesitamos hacer. Así que, ¿cómo lo hacemos? Primero necesitamos que el usuario seleccione, ¿sí? El que está utilizando el blog, seleccione el archivo que va a abrir. Así que para eso vamos a utilizar otra cosa que ya habíamos visto antes, que es el file dialog. Entonces, de tkinter importamos file dialog. Bien, y lo voy a utilizar aquí. ¿Cuál de las opciones de file dialog necesitamos? Vamos a decirle que ruta va a ser igual a file dialog. Punto. ¿Qué opción necesitamos? Necesitamos que nos diga qué archivo quiere abrir. Así que necesitamos abrir el archivo. ¿Sí? Para eso necesitamos el nombre. Vamos a buscar ask open file name, porque recordamos que si yo lo abro, ask open file, esto me lo va a abrir como lectura. Necesitamos que se pueda editar. ¿Ven? Bueno, no, en realidad lo podríamos abrir haciendo más. 3, vamos a empezar desde aquí. Vamos a llamarla entonces la función ruta, perdón, vamos a poner la variable ruta y que necesitamos de file dialog. De file dialog podemos utilizar ask_open_file porque eso nos lo da en lectura y necesitamos saber qué tiene por dentro el archivo para ponerlo en el texto y mostrarlo para que se pueda editar. Pero voy a poner que ask_open_file_name para poder abrir este archivo con withOpen, que es mucho más seguro. Entonces voy a ponerle un título que va a ser abrir y le voy a decir que initial dir va a ser en documentos, listo. Y después de que tenga este archivo entonces y ya tengo la ruta del archivo, bueno, imprimámosla para poder ver. Print ruta, bien. Y vamos a ponerle una es a la opción abrir este comando. Como tiene el self, necesitamos ponerle self y luego sí el nombre del método que sería abrir. Self.abrir. Bien, y ahora sí va a funcionar. Entonces, bloque de notas, lo inicio y vamos a darle clic a la función abrir dentro del menú de archivo. Y esto nos debe abrir un file dialog que nos va a permitir elegir un texto, un archivo. Venimos aquí a prueba.txt, démosle a abrir y aquí abajo me va a aparecer la ruta de ese archivo. Abrir y aquí está, de documents prueba.txt. Bien, ¿qué podríamos hacer? Que si casualmente no abrió un archivo que termina en .txt, o sea, un archivo de texto, le podemos ponerle aquí un if y que si no, entonces pase, no haga nada. Bien, ya tenemos la ruta. Ok, ahora necesitamos abrir este archivo. Bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ponerle un with open. ¿Y qué es lo que vamos a abrir? Vamos a abrir justamente este archivo, esta ruta de aquí. Así que vamos a abrir ruta y lo vamos a abrir solamente para lectura. Solamente queremos saber qué es lo que tiene por dentro. Lo vamos a abrir como archivo. ¿Y qué vamos a hacer con él? Vamos entonces a poner todo lo que leamos de él. Vamos a ponerle aquí una lectura. Lectura va a ser igual a archivo, que es lo que leímos aquí, que el archivo abierto, lo vamos a llamar archivo tal cual, archivo.read, vamos a ver .read aquí, con paréntesis, y ahora la lectura contiene, esta variable de lectura contiene todo lo que el archivo de texto también contiene. Si todo el texto que él contiene ahora lo tiene esta variable de lectura. Ahora, ¿cómo ponemos esta variable de lectura en este texto? ¿Sí? Como ponemos todo el texto que está almacenado aquí
en el text para que lo podamos editar. Para eso, como también lo mencioné en la parte de las pistas, vamos a poner self punto el espacio del texto, que es donde vamos a poner esta lectura, self punto espacio texto punto insert. Vamos a insertarle algo, ¿ok? Vamos a insertárselo desde el principio. En este caso nos toca ponerle end, ¿sí? Para referirnos al principio en este caso, porque en realidad end va a decir en dónde va a terminar el cursor, ¿sí? Según el cursor, dónde va a terminar. Va a terminar a lo último, así que todo el texto de aquí se va a poner primero, ¿bien? Si le pusiéramos, bueno, en realidad eso es lo que necesitamos, ponérselo en end. Y ahora, ya le dijimos en dónde. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a poner? Le vamos a poner lo que tiene lectura, ¿listo? Y eso sería todo. Esto nos abre el archivo, bien, nos lo lee y lo que leemos, todo el texto que hay dentro de lo que leímos, lo vamos a poner aquí en el espacio del texto, ¿sí? Para poder editarlo. Vamos a hacer la prueba. Entonces, vamos a hacerlo con nuestro blog. Vamos a darle abrir y vamos a venir aquí a buscar la prueba.txt. Si yo la abro, aquí me aparece el hola mundo que había escrito antes, o sea que está funcionando perfectamente. Bien, ya tenemos el abrir, que recordemos, lo que hicimos fue decirle al usuario que abra un archivo, que incluso de pronto podríamos ponerle aquí file types para que no pueda abrir otro tipo de archivo, que en esto nos tocaría ponerle abro paréntesis, abro otros paréntesis, después fuera de estos azules le pongo una coma y aquí le pongo asterisco txt files. ¿Bien? Y esto debería ayudarnos para que solo se pueda seleccionar un punto .txt. Entonces, al abrir, incluso lo puse mal. .txt file fue porque no le puse un punto aquí. Listo. Ok, entonces aquí le vamos a cerrar para poder volver a ejecutar. Teníamos que ponerle también aquí el punto .txt. Esa sería la forma y ya solo me ofrece aquí archivos.txt. Bien. Eh, Entonces yo selecciono prueba, ya vemos que al darle a abrir, es aquí la lectura lee todo lo que tenga de contenido, este archivo que aquí abrimos en lectura, y este insert nos permite decirle que desde el inicio, en la parte de más arriba, aquí, en lo más arriba, desde donde empieza, va a poner todo el texto que tenemos en lectura, en lo que leímos del archivo. Ok, ahora nos falta guardarlo. Bien, ya tenemos la función de abrir y esto lo puedo editar sin ningún problema. Ahora, ¿cómo lo guardo? Vamos entonces a crear el siguiente método, la siguiente función que va a ser guardar. Voy a poner más abajito, definir, guardar, lo voy a llamar. Y también le voy a poner un self, ¿ok? Porque voy a utilizar lo que contenga el texto. Entonces, self, y vamos a ponerle otra vez una ruta, porque necesitamos saber dónde lo quiero guardar. Entonces vamos a ponerle file dialog punto y ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir un directorio, ¿sí? Vamos a pedir una ruta, una carpeta donde vamos a guardar el archivo. Entonces lo vamos a poner aquí y vamos a ponerle un título. Vamos a decirle, entonces el título va a ser guardar y vamos a decirle que inicie, initial dir, den otra vez en documentos. Listo, den documentos. Muy bien, vamos a imprimir esto para que podamos ver cómo nos queda. Listo, entonces iniciemos. Vamos aquí a escribir cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa. Y si le damos a, perdón, no nos va a funcionar porque no le hemos puesto al comando guardar ninguna función. Está vacío. Entonces ponemos self punto y guardar, que es el nombre del método aquí abajo. Ahora sí nos va a funcionar. Listo, si yo le pongo aquí cualquier cosa otra vez, cualquier cosa, y le voy a guardar, me va a abrir entonces esto de aquí para que me pregunte dónde quiero. Digamos que lo voy a poner aquí, seleccionar carpeta. Listo. Y aquí me aparece de documents. Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo incluso dar la opción de que él guarde un nombre. Sí, aquí lo tengo, pero no sé con qué nombre lo va a guardar, que eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Es que yo le cambio esto, ya no voy a ask directory,
que sí nos serviría, pero nos faltaría preguntarle el nombre, que en vez de eso vamos a ponerle ask. Podríamos ponerle save as file, ¿sí? Esto lo guardaría de una vez, pero hay ciertos problemitas con save as file y de paso vamos a utilizar otra vez with open para que sea más seguro el proceso. Por lo tanto, vamos a poner save as file name. Esto nos va a permitir decir, que el usuario le ponga la ruta donde lo va a guardar y el nombre de una vez. Para que no se guarde de una vez, ¿sí? Va a tener un problema porque no lo va a guardar como un texto, lo va a guardar como un archivo que no sabe con qué extensión. Le vamos a poner otra vez aquí los file types. Bien, aquí ponemos una coma, como ya lo vimos, aquí le ponemos asterisco.txt files y aquí ponemos otra vez el punto .txt. Bien, y esto lo que nos va a devolver es una ruta con el nombre que le haya dado. Vamos a hacer la prueba, perdón, aquí. Listo, si yo le doy a guardar y vengo aquí le doy un nombre, ejemplo, voy a dar prueba 2. Listo, le doy a guardar, aquí me devuelve es una ruta. Sí, la ruta que yo elegí más el nombre que yo elegí. Bien, eso lo tenemos perfecto. Ahora vamos a guardar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ponerle aquí un with open. Vamos a abrir esta ruta. Listo, pero esta ruta me lo va a guardar así. Necesito que este archivo se guarde como un punto .txt. ¿Qué es lo que necesito? Necesito a esa ruta. Listo. Lo voy a poner un format. A esa ruta le voy a agregar un punto .txt. Bien, recordemos que format lo que nos permite es poner una variable, el contenido de una variable dentro de un texto y a ese texto le podemos agregar otra cosa. En este caso, lo que hago es coger la ruta que sería esta de documents prueba 2 y al final le agrego un punto .txt. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría de dos puntos documents prueba 2.txt y ahí ya me lo estaría guardando como un archivo de texto. Así que lo pongo en write, listo. Y lo voy a guardar como, un archivo. Sí, le voy a decir archivo. Otra vez, archivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesito guardar aquí? Aquí lo que necesito guardar es lo que hay aquí en el texto. ¿Cómo lo hago? Necesito obtener lo que está aquí en el texto. ¿Cómo obtengo lo que yo tengo escrito en el espacio, en este espacio del texto? Lo hago creando una nueva variable y vamos a poner también lectura. Listo. Y aquí le vamos a poner self punto espacio de texto punto y, y le vamos a poner un get como lo hacíamos en el entry, pero este entonces necesita, como vimos también en el anterior video, la diferencia entre entry y un text, necesita decirle desde dónde vamos a obtener lo que esté escrito, que vamos a obtener desde 1.0 hasta end. Estas especificaciones de aquí le dicen que todo lo que esté escrito, todo, absolutamente todo, eh, se va a guardar aquí en lectura. Ese texto, todo lo que esté escrito en el espacio de texto, se va a guardar en la lectura. Y ahora necesitamos escribir eso en el archivo. Entonces, archivo.write, perdón, .write, escribir. ¿Y que le vamos a escribir? Le vamos a escribir lo de lectura. Bien, y esto entonces ya nos estaría guardando todo lo que hayamos escrito en este espacio grande de texto. Bien, vamos a hacer la prueba para que podamos ver que sí funciona. Entonces voy a escribir aquí cualquier cosa otra vez y lo voy a guardar. Vamos a darle guardar y voy a elegir esta es Python y aquí hay la carpeta de Tkinter para que apenas se cree se pueda ver en este espacio que yo tengo aquí. Lo voy a poner con el nombre prueba 1. Listo, vamos a guardarlo. Y entonces aquí en este lado, como pueden ver, tengo prueba1.txt. Bien, con cualquier cosa otra vez. Que era lo que había escrito, que tengo aquí, del espacio de texto. Uy, se fue. Listo, del espacio de texto. Así que ya quedó sirviendo el botón abrir, guardar y salir. Bien. Y eso es todo por el proyecto de blog de notas. Y nos vemos en el siguiente proyecto que también, si no entendieron bien la parte de programación orientada a objetos, véanse en una parte corta. En realidad esto es lo básico, no vamos a entrar en cuestiones muy difíciles. Y ya eso es todo, nos vemos en el siguiente proyecto.